screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know all the lengths I would go, and I can't help but think how sweet it'd be. You've been folding and you've been dark blue and you've been steady all this time. You've been acting so apathetic, but viene mucha gente de fuera a invertir, ya que la crisis aquí se está recuperando un poco más lenta, entonces la inversión a ellos les sale mucho más rentable. Es verdad, y nosotros también lo hemos notado, que hay una cierta tendencia al interés por hacer hoteles, pero nosotros en nuestro caso lo hemos notado circunscrito a un área muy concreta de Barcelona. Creo que en ese sentido Barcelona puede marcar una pauta a nivel de creatividad en la creación y desarrollo con éxito de nichos hoteleros muy interesantes, quizá no cuantitativamente hablando, pero sí cualitativamente hablando. O sea, yo creo que todos los esfuerzos están pensados en la explotación de la ciudad como plaza turística, la cuarta, digamos, de Europa, y que eso puede ser muy interesante para una creación de riqueza. El atractivo turístico que puede tener una ciudad como Barcelona y su entorno, pues es difícil encontrarlo también, ¿no? En Europa hay muchas ciudades que también lo tienen, ¿no? Pero que además el clima acompañe. Que, claro, esto hace de un potencial brutal de Barcelona. Por lo tanto, no es extrañar que haya cadenas interesadas. Identificarse con la ciudad y a partir de ahí diferenciarse, ¿no? Tratar de hacer un producto más personalizado, más a medida y no tan... O sea, yo estoy viendo ese contraste. Ya sea rehabilitación o obra nueva, tiene mucha importancia en que el hotel sea muy diferente, porque no es lo mismo un hotel en Sevilla que un hotel en Barcelona, ya solo por clima, por lo que va a buscar el cliente, y sobre todo es a qué target me estoy dirigiendo de cliente, a qué cliente final quiero ir y la ubicación del hotel. Hace muy poco, nosotros ahora estamos haciendo en Barcelona un edificio de 14.000 metros de oficinas en Travesera de Gracia Amigó, aquello que la gente hablaría de prime a 100 metros de Francesc Macià, ¿no? Y en un cierto momento Colonial recibió una oferta de Travel Lodge, que es una compañía de hoteles muy baratita, para establecerse allá, y prácticamente durante 4 meses paramos el proyecto de oficinas para hacer un estudio de hotel, de cómo podríamos ahí hacer un hotel con el arquitecto de Travel Lodge, que nos marcaba cómo tienen que ser los acabados, las habitaciones, porque era todo absolutamente delimitado, ¿no? Nosotros apostamos siempre que el cliente y el proyecto nos lo permite por la reutilización no solo de los edificios, sino de los contenidos de esos edificios cuando son rescatables por un interiorismo que puede basarse o pasar por respetarlos en lugar de por todo renovarlo. Entonces, con el potencial que tenemos, ya no solamente histórico, de clima, etcétera, y de oferta, no perdamos de vista que a este ritmo ya no hablemos de una burbuja, hablemos de que perdemos la ciudad porque es realmente peligroso transformarla en un parque temático y en un lugar exclusivamente habitacional para los turistas. O sea, hablemos de rehabilitar la ciudad también, ¿no? Y en qué modelo estamos buscando con la dinámica en la que estamos entrando, ¿no? Yo creo que eso también es un dato que no es ineludible, ¿no? En este momento. Cual antes las cadenas sí que eran propietarias, muchas de los edificios. Ahora esto ha pasado a la historia, o sea, ya se han convertido todas en gestoras y siempre buscan inversores que
por un alquiler o incluso participación en beneficios, pues digamos ceden el edificio con unas condiciones que son las que marca el manual normalmente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, claro, ahí muchas veces Travelodge pues hace eso, ¿no? Tiene un manual que hay que seguir estrictamente. Lo único que buscan es un equipo redactor que les pase los trámites en la ciudad y ya está. Y muchas veces con éxito y nos dejan, pero ese pequeñísimo granito de arena apenas incide en el proceso que está siguiendo la ciudad. Insisto, prefiero lidiar con el problema de cómo canalizar ese flujo turístico que con el opuesto, pero no nos engañemos, es un problema que o se enfoca o se toma las riendas desde el punto de vista político, o nosotros podemos hacer poquísimo. Que en rehabilitación hay un aspecto que incide en la capacidad de hacer hotel o como mínimo de rehabilitar un edificio para destinarlo a hotel. Yo creo que la complejidad y la dificultad de un hotel reside sobre todo en las instalaciones, no tanto en los espacios físicos. Es decir, la verdad calidad en estos momentos, lo que yo me he encontrado, está más en el propio servicio, en las prestaciones, que no en la calidad de los revestimientos. Entonces, yo creo que un poco para romper una lanza en favor de la ciudad y la capacidad que tiene Barcelona de resistirse también a una especulación excesiva hotelera, como mínimo lo que nos estamos encontrando es que en los edificios que tienen un cierto valor patrimonial arquitectónico, afortunadamente es mucho más difícil implementar un hotel porque es mucho más agresivo en la intervención, y en cambio con el uso residencial, que incluso también puede llegar a ser turístico, pero ya es vivienda, es más fácil adaptarlo. Yo creo que sí que las tendencias han cambiado absolutamente, igual que lo han hecho respecto al habitar en nuestro entorno, ¿no? El bidet no solo ha desaparecido de los hoteles, sino de cualquiera de nuestras casas, porque sí, evidentemente, nuestra relación respecto al hábitat ha cambiado respecto a lo que era antiguamente, y en consecuencia ha transformado esos espacios habitacionales temporales, ¿no? Pero dentro de los cambios, yo creo que actualmente el cliente hotelero puede admitir muchas cosas, pero creo que hay algunas que no perdona directamente, cosa que antes quizá pues su experiencia era más una crítica a la globalidad de su percepción de calidad de estancia. En cambio, ahora yo creo que hay algunos temas muy concretos en los cuales no se puede fallar porque no las perdona. El cliente no perdona una cama que no sea cómoda, el cliente no perdona un baño que no esté funcionalmente perfectamente operativo y moderno de diseño. Por descontado, el cliente no perdona una falta de higiene. Puede perdonar la escasez de metros cuadrados, puede perdonar que el armario no sea tal, sino que sea un colgador, puede perdonar muchas cosas que antes se consideraban tradicionalmente obligadas y que creo que afortunadamente están cambiando, como están cambiando en nuestras casas, como decías tú. Pero lo que me resulta más curioso, por lo importante, es que hay algunos aspectos muy concretos, y los hoteleros conocen bien porque es lo primero que cuelga el cliente descontento en las redes sociales, en los cuales absolutamente no se puede fallar. Yo diría que Yo creo que antes estábamos hablando de estuches y cajas, que la flexibilidad es algo básico en todos los casos, ¿no? O sea, estamos hablando también de hoteles, pero cuando tú, José, antes decías cómo había cambiado también el mundo del trabajo y el mundo de la vivienda, es cierto que, por ejemplo, en las oficinas, que nosotros tenemos mucha más experiencia que hoteles, que hemos hecho muchos edificios, sí que cada vez hay menos puestos asignados, ¿no? O sea, cada vez hay más gente que se pasa tiempo fuera de la oficina, que la gente piensa que no tiene mucho sentido seguramente tener una mesa propia, un despacho cerrado. Cada vez hay menos despachos cerrados, y al mismo tiempo cada vez hay menos puestos asignados en los despachos, en las áreas comunes, ¿no? Yo estoy de acuerdo completamente. ¿Cuáles son esos estándares mínimos, ¿no? Añadiría otro, que es la limpieza. O sea, como un elemento que no se perdona. Esto por un lado, o sea, que hay hoteles urbanos, que hay hoteles
de montaña, que tienen otras exigencias y que por lo tanto tienen otro diseño interior. Y después está también la cuestión de los hoteles que son hoteles experiencia, ¿no? O sea, en los cuales tú a un hotel urbano, normalmente a una ciudad, pues vas a... quieres desayunar más o menos bien, si puede ser en el mismo hotel, si es que la oferta de fuera no es suficientemente buena. Pero bueno, estás lo justo, porque estás visitando la ciudad, en fin, o sea, si es una escapada urbana, como le llaman a los fines de semana, ¿no? Y después también hay otros hoteles que no, que lo importante es la estancia, o sea, disfrutar el hotel, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Y eso tiene, digamos, otra connotación, ¿no? También... Hay mucho tipo de cliente, el cliente es muy diferente, pero el espacio siempre es el mismo. Entonces, un punto muy importante es poderle dar versatilidad a ese espacio, poder hacer un día una convención para 10 personas y otro día para 50. Entonces, creo que los espacios se han de ir adaptando a las necesidades que en ese momento tiene el hotel. Pues como decían, ¿no? Pues con un simple biombo, con elementos que sean fáciles de mover y de cambiar el aspecto, porque también una cosa que pasa mucho es la necesidad de cambio constante que tenemos como clientes. Entonces, también es importante ir mediante a lo mejor las esculturas o obras de arte que el cliente vaya teniendo experiencias diferentes. Entonces, también va debido al cambio, a la evolución cultural que hemos tenido todos y cómo las casas han cambiado. Al final, cuando vas a un hotel, lo que quieres es estar lo más cómodo posible. Hay estancias que son de 2 días, hay estancias que son de 1 semana y que son de vacaciones o bien son por trabajo. Entonces, creo que también depende mucho del tipo de cliente al que nos dirigimos y lo que realmente quiere ofrecer. Actualmente, donde veo un poco más de cambio no es tanto en el concepto habitación en sí, sino en los espacios comunes, ¿no? Ahí es donde veo que sí ha habido un cambio quizás en la manera de usar el concepto de lo que era el gran lobby a pequeños espacios de salón, ¿no? Más salón como de casa. Lo que nos piden es estar atentos y tener disponible capacidad de personalización. Es decir, la cerámica en sí es un material muy versátil, es muy durable, es competitivo en precio, es muy funcional y bueno, pues siempre había como una separación, ¿no? Una frontera entre la cerámica y los materiales naturales. Pues con las últimas tecnologías esa frontera la estamos saltando, la estamos venciendo y poco a poco cada vez más prescriptores se dan cuenta de que no tienen por qué renunciar a esa competitividad en precio, a esa funcionalidad, a esa flexibilidad, o a una cosa o a la estética, ¿no? O a la otra. Entonces, que somos capaces de unir las dos cosas, ¿no? Y eso poquito a poco pues va creando pues eso, una sensación de que cada vez más prescriptores optan por la cerámica porque es un material que es muy funcional. Y bueno, siempre hay un nicho pequeño que nunca renuncia al material natural y tal. Pero probablemente incluso también la crisis en sí pues ha ayudado en términos de precios, ¿no? Porque dices, oye, yo tengo que transmitir esta sensación porque lo que decimos antes, hotel experiencia, pues un hotel experiencia rural pues tiene que tener madera en el suelo, no puede tener otra cosa o una piedra tal. Pues mira, resulta que la tengo mucho más económica y con una durabilidad que no tiene comparación, ¿no? Ese es el principal cambio que hemos estado percibiendo. También antes había dinero para todo, no había límites, ¿no? O sea, no había límites. Ahora clientes que han sido clientes tuyos desde siempre, ahora los ponen, incluso los ponen tantos y tan estrechos que con el catálogo que tú tienes te sales por arriba porque no te sorprendes de que te pide cosas que antes no te había pedido jamás. Y después el tema de la inmediatez en el servicio. Eso también es muy importante. Y cada vez lo es más porque hay mucha competencia
y tienen que abrir ya, y hay que hacerlo ya. Y ahora estos 2 últimos años, además con el problema de que el turismo sigue funcionando, siguen teniendo habitaciones ocupadas y casi que les tienes que convencer tú y el prescriptor para que hagan la reforma, porque no se dan cuenta muchos de que tienen que renovar, y es un negocio, que si no renovas se quedan fuera, pero como siguen llenando habitaciones, watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise. And through the world spinning all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride. For your Mars, I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.